En Cartonajes y Troquelados del Sur, en La Carolina, con una experiencia de 20 años, nos dedicamos a la fabricación de cajas y embalajes de cartón. En cualquier tipo, ondulado, con distintas calidades y grosores, impresión hasta 3 colores y a cualquier medida, adaptándonos siempre a las necesidades del cliente. Embalajes de cualquier tipo para todos los sectores: automoción, mueble, agricultura, papelería, industrial y, por supuesto, al sector del aceite. Trabajamos un producto reciclable 100%. Respetamos el medio ambiente con procesos productivos eficientes y responsables. Cartonajes y Troquelados del Sur. Estamos en Polígono Industrial de La Carolina, calle Italia sin número. Cada día trabajamos por ti. Por ofrecerte el mejor sabor de nuestra tierra. Nuestra dedicación y servicio. Por enseñar nuestras tradiciones. Nuestro AOVE más auténtico. Unión de Úbeda S.C.A. Compromiso, dedicación y calidad. ¿Has probado nuestros aceites? Cooperativa La Carrera de Úbeda. Desde 1969 produciendo el auténtico oro líquido de Jaén. Nuestro AOVE más tradicional. Temprano, sin filtrar, ecológico, una amplia variedad en múltiples formatos de presentación. Además, ahora te lo llevamos a casa. Cooperativa La Carrera de Úbeda. Estamos en calle Comendador Mesías 44 de Úbeda. Teléfono 953 75 05 48. Cooperativa La Carrera de Úbeda. Te esperamos para descubrir juntos el sabor de nuestra tierra. Sabiote es cultura, Sabiote es tradición, Sabiote es patrimonio, Sabiote es unión, Sabiote huele a virgen extra de calidad. En el centro de la provincia de Jaén y de la comarca de la Loma de las Villas, rodeado por un más de olivos, algo más de 1 millón de olivos en el término municipal de Sabiote, algo más de 12.000 hectáreas, 10 de ellas dedicadas al cultivo del olivar. Algo más de 6 millones de kilos de aceite de oliva. Por ello, tanto las administraciones públicas como el sector privado tenemos que seguir trabajando por nuestro oro líquido, por nuestro oro verde, seguir remando en la misma dirección para que la gran riqueza que genera en la provincia de Jaén el aceite de oliva extra virgen se quede en la provincia de Jaén. Por eso, visítanos y te sorprenderás. En 1953, un grupo de olivareros de Úbeda decidió unir esfuerzos para crear Sociedad Cooperativa Andaluza Nuestra Señora de Guadalupe. Hoy, más de 70 años después, seguimos fieles a aquella idea, un aceite genuino y único.
Con marcas propias como Cazorilba, Gavellar o Prólogo, ofrecemos calidad certificada, fruto del compromiso diario de nuestros socios con la excelencia. Con tecnología avanzada en limpieza, centrifugado, batidoras o decánter, convertimos el fruto en zumo de aceituna virgen extra, lleno de acidez saludable, vitaminas y ese aroma característico que distingue a nuestra cooperativa. Sociedad Cooperativa Andaluza Nuestra Señora de Guadalupe. Descúbrelo hoy. Sabor auténtico, esencia de nuestra tierra. Buenas noches. Una semana más estamos en Tierra de Olivos, un programa donde trabajamos en la promoción, en la divulgación, en el conocimiento de nuestro olivar y nuestro aceite de oliva virgen y virgen extra. En el programa de hoy vamos a tocar una cuestión que en principio tendríamos que estar bastante contentos, porque lo que necesitamos es dar valor, como digo cada semana y en cada momento, a nuestro producto, a nuestro aceite de oliva virgen y virgen extra. Y concretamente hay una norma en la cual regula todo ese tipo de cuestiones, que es la norma ministerial 2025/21668, donde se fija cómo se va a comercializar el aceite de oliva en España, la campaña para la campaña en este caso 2025-26, bueno, y sucesivas campañas y demás. Bueno, antes de seguir o haciendo este inciso, ha habido una persona en estos días donde ha escrito un artículo con toda la razón del mundo, con todo el sentido del mundo, precisamente hablando de esta norma, donde debe ser, como digo, una ayuda, pues no lo parece. Y como digo, ese es el objetivo del programa de hoy. He hecho una introducción más larga de lo normal, pero la verdad es que merecía la pena y, como digo, vamos a hablar largo y tendido pues sobre esta cuestión. Me estoy refiriendo a quién es el autor y la persona que, como digo, ha sabido poner el punto sobre las sillas en esta cuestión, y me estoy refiriendo a Joaquín Morillo Ruiz, que él es el director operativo del grupo, de la empresa de grupo empresarial Olícola Jaén, y donde en su artículo "El futuro del aceite de oliva no se guarda, se impulsa", que ha salido en todos los medios de comunicación, sobre todo escrito y no escrito, como es el caso de 7TV y en el programa de Tierra de Olivos, pues la verdad es que, como digo, vamos a hablar largo y tendido de esta cuestión. Y antes de empezar a hablar largo y tendido, lo que voy a dar es paso y a presentar a nuestro invitado, a Joaquín Morillo. Joaquín, muy buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias, José Luis, por invitarme, por ese artículo que ha sido un punto de opinión que he puesto sobre una norma que ha salido y que sobre todo esperamos que de aquí salga algo bueno, ¿no? Y que siempre pues estemos aportando al sector, que de lo que se trata, que todos estamos trabajando en él y que cada día hagamos un sector mejor. Muy bien, antes de entrar ya en materia de hablar de la propia norma y en definitiva también lógicamente de comercialización, como es alguien con muchísima experiencia, como es el grupo de Olícola Jaén, y tú como director operativo, ¿quién es Joaquín Morillo Ruiz? ¿Qué nos puedes contar sobre tu persona, tu vinculación a nivel laboral, a nivel personal en el mundo del aceite y en el mundo del olivar?
Bueno, pues yo prácticamente como presentación puedo decir que en este sentido en el sector oleícola nazco en una almazara prácticamente, ¿no? Cuando nace Oleícola Jaén, yo en ese momento estaba en el vientre de mi madre, por lo tanto a los pocos días nací y he vivido entre aceite, ¿no? Y entre fábrica y orujera. Y siempre a mi padre, pues siempre le he escuchado por las cuestiones de todos los días, ¿no? El precio sube, el precio baja, llueve, no llueve, campañas grandes, campañas pequeñas. Son problemas o cuestiones más bien endémicas que tiene el sector y que se van repitiendo a lo largo de los ciclos y a lo largo de los años. Y bueno, yo ya llevo 23 años en la empresa, con un cargo de dirección, tanto en Oleícola Jaén, que es nuestra filial de la Almazara, como en Biolan Energy, que es nuestra filial del aprovechamiento de los subproductos. Por lo tanto, tocamos todas las calidades de los aceites de oliva y también, como no, el tema de la biomasa y ese aprovechamiento de sus productos. Y bueno, la verdad que podemos considerarnos que somos un apasionados, somos una familia que estamos todos a una en el negocio todos los días, estamos súper enamorados y ahora hemos iniciado, como bien sabrá, el proyecto Loturismo, que al final pues tiene mucho que ver con la comercialización y con ese incremento de consumo que tenemos que hacer entre todos y no frenarlo. Muy bien, bueno, pues por todos los lados hay aceite, hay olivar y muy bien. Bueno, pues como hemos adelantado al principio del programa sobre la norma ministerial 2025/21668, que como digo, fija cómo se va a comercializar el aceite de oliva en España. Como digo, la norma ya existía, lo que ha sido es una modificación y ampliación, pero bueno, quiero decir, esa ampliación ya entra en vigor en esta campaña 25-26. Y esta norma pues abarca cuestiones como plazos, etiquetado, características de producto, forma de venta, obligaciones con operadores, en fin, en definitiva, regular todo lo que es el tema comercial del aceite de oliva y bueno, y todo lo que eso conlleva. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ¿por qué sale esta norma? En un principio algo lógico y sensato, porque claro, hablamos de la última campaña o las dos últimas campañas donde por la cuestión de la sequía pues el precio se disparó, que no era tampoco el recomendable. Sí, está muy bien liquidar lo más alto posible, pero evidentemente eso pues conlleva fugas de clientes, en definitiva desestabilización del mercado y problemas. Pero claro, hace 4 o 5 años, que no hace tanto tiempo, es que se estaba liquidando por debajo de los 2 euros, es decir, que estamos siempre en una subida y bajada, no ya montaña rusa. Yo creo que hay montañas rusas más tranquilas que el propio sector del aceite, ¿no? Y entonces, como digo, pues aparece esta modificación de la norma o esta regulación de la norma con una cuestión precisamente para regular, valga la redundancia, pues esas subidas y bajadas por lo menos no tan llamativas y que al final pues lógicamente hacen daño al sector, al productor y al sector en general. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no es tan buena o tan bonita como seguramente bonita, lo que pasa es que luego la realidad es eso, ¿no? Difiere mucho de lo que parece que se cuenta a lo que realmente o lo que se pretende a lo que realmente sea, ¿no? Claro. ¿Cómo ves tú la norma? Bueno, yo no me cabe duda de que la persona que la haya redactado o los intervinientes de la misma la hayan hecho con el mejor fin, ¿no? Que al final es intentar regular esas sobreproducciones. Pero ojo, al final contamos de que estamos en un mundo globalizado en el sector oleícola, o sea, estamos hablando de que no solamente España produce aceite de oliva, produce todo el Mediterráneo y cada día pues, bueno, vamos teniendo todo un cierto peso. Por lo tanto, hacer una norma para intentar regular esa sobreproducción y además hablando en esta norma concretamente sobre unas estimaciones, pues parece que es bastante atrevido, porque se puede activar antes de la cuenta. ¿Por qué? Porque venimos de campañas muy cortas como hemos estado viendo, ¿no? Hace 2 campañas 600 y pico mil toneladas, la anterior 800, esta se espera 1.400.000, ha sido la anterior, perdón, y en esta se espera 1.300.000, por lo tanto la media... Pero perdona, Joaquín, porque yo he hablado mucho, sí, pero seguramente no haya dicho la clave fundamental de por dónde va este apartado de la norma. Es decir, se pretende regular el precio para que no haya unos desplomes que hagan inviable la explotación y la actividad, en este caso del sector, pero
¿cómo se pretende regular? Se pretende regular que con esa sobreproducción quitar aceite del medio, ¿no? Bloqueándolo o almacenándolo, ¿no? No se podría vender cierto aceite si superamos ese umbral. En las anteriores décadas, como en los años 80 y 90, estaba el famoso precio de ¿ese umbral qué es? Sí, es poquito. Si hablamos entre 1.500.000 aproximadamente, ya entraríamos en y quitando aceite del medio, ¿no? Pero el porcentaje, en este sería caso... hasta un 20% se podría quitar de lo que es la producción, ¿no? De lo que es la disponibilidad, porque las disponibilidades son el stock más la producción. Y eso, si supera ese umbral, se podría llegar a retirar hasta un 20%. Que bueno, que decir que es arriesgado, porque además se hace sobre una estimación. Si la estimación supera esa media, se quita el 20% de aceite, hasta un 20%. Claro, eso no puede bloquear lo que es una producción, puesto que todos nos estamos preocupando en producir más con menos, producir mejor, ser más eficientes, con una seguridad alimentaria, el intentar vender más. Con eso se están haciendo unas inversiones brutales de la Unión Europea que están viniendo aquí al territorio nacional, todo el sector oleícola, tanto en campo como la industria, como envasadores, refinadores, todos nos estamos preparando pues lo que está viniendo, porque llevamos varias décadas en las que vamos produciendo cada vez más. Hace los años 70, 80 no se producía ni las 2/3 partes de lo que se produce hoy, ¿no? Entonces, nunca lo tenemos que hacer poniendo palos en las ruedas. Tenemos que poner vista larga, y si vamos a producir más, lo que tenemos que hacer es vender más. Como comentaba, en las décadas anteriores estaba el famoso precio de intervención, en el que el gobierno garantizaba una renta mínima para el aceite de oliva que sobraba al año, ¿no? Eso, bueno, pues tenía una cierta malla de seguridad para que al final todos recibieran una renta, aunque tuviéramos una sobreproducción. Claro, pero aquí el problema está de que en el momento que se sobrepase el 20% de la media de las 6 últimas campañas, que no es nada difícil, ahora ya entraremos también un poco de que no es nada difícil, y sobre todo porque además de las 6 últimas campañas, 2 campañas fueron muy bajas, que forman parte también de la operación aritmética, claro. Y por lo tanto estamos muy cerca de ponerse en marcha. Pero claro, es que si se pone en marcha, ¿qué consecuencias son las que realmente? Claro, hay que valorarlo, lo positivo y lo negativo, pero bueno, en esa valoración, ¿qué valoración hacemos? Vamos. Claro, a diferencia además de lo que teníamos anteriormente, ¿no? Como luego pasamos los años 2000, donde sí había un almacenamiento privado voluntario, donde sí se obtenía una pequeña renta, que a aquella persona, aquella entidad que decidía bloquear parte de producción que él estimaba, esa entidad o esa explotación agraria, tenía a cambio una ayuda. Ahora nos encontramos con una obligatoriedad, o sea, somos obligados, si esa norma entra en ese umbral, somos obligados de que hasta el 20% de nuestra producción debería quedar bloqueada. Pero no solamente ese es el detalle es que solamente actuaría en España. O sea, teniendo el país vecino como es Portugal, que ya produce unas 140 a 200.000 toneladas, Italia, que puede llegar a producir las 400.000 toneladas, Túnez, que puede llegar a producir 500 y 600.000 toneladas. O sea, ¿qué podríamos encontrarnos? Que España estuviera bloqueada con una cantidad que nos dijera la norma, mientras Italia podría estar vendiendo a Estados Unidos, podría estar vendiendo a Mercosur. Entonces nos encontramos con una... sí, lo has dicho, palos en las ruedas, porque además cuando tú le estás poniendo palos a las ruedas, a la rueda más grande, por así decirlo, dentro de lo que es a nivel de producción, porque es que no hay que olvidar que es que producimos el 50% de la producción mundial. Por lo tanto, si al máximo productor, y para que la audiencia y muchas personas tengan situación de lo que estamos hablando, es que, por ejemplo, Jaén, que estamos hablando del 20% de la producción mundial, es mucho más que Italia y Grecia juntas. Por supuesto. Por lo tanto, claro, si a nuestros competidores no tienen ese tipo de normas, no tienen ese tipo de restricciones, y al país mayor productor con diferencia le pones ese tipo de cuestiones, pues bueno, pues es que le estamos haciendo el negocio a la competencia totalmente. Tenemos una pérdida competitiva bastante importante, ¿no? Como bien dices, mayores productores, somos los mayores comercializadores. Este año se van a comercializar más de 1,5 millones de toneladas, o sea que no es poco. Nadie comercializa más aceite que nosotros. Ni que decir tiene la calidad nuestra, de Jaén y de la provincia de Jaén, de Andalucía y de España. Ya no solamente hay que ver los mejores certámenes de calidad, que vamos en los puestos de cabeza, pero luego también, y aunque haya que decirlo, los lampantes de Jaén y de Andalucía son los mejores del mundo, por nuestra estabilidad
de los aceites. No hay aceites tan estables como son los nuestros, ¿no? Listos para refinar, listos para lo que haga falta, ¿no? Entonces son los mejores aceites, son las mejores producciones y sobre todo, cada día vamos a producir más. Entonces, si la tónica va a ser que cada día produzcamos más y cada día queremos quitar aceite del mercado, creo que en el camino no. Camino hay, como la comercialización, la internacionalización, la promoción, el abrir nuevos mercados. Es increíble. Sí, ahora perdona, iremos entrando en esa parte, pero como digo, por darle todavía un poco más de vuelta a la propia norma, ese 20%, como digo, que es la media de producción, estábamos un poco viendo antes del programa de cómo realmente se calcula, yo he hecho ahí unos cálculos tú también y demás, porque no es nada fácil. O sea, desde el punto de vista aritmético no hay que ser matemático para hacerla, pero sí para tomar de referencia sobre qué datos son los que hay que precisamente tomar. Pero de una manera u otra no es nada difícil el activarse. Seguramente esta campaña no es tampoco una campaña excepcional, pero bueno, y seguramente no se vaya a activar, pero bueno, pero que va a estar cerca. A mí las cuentas que me hacen, si las he hecho bien o no, creo que sí, pero bueno, están en torno a un 15-16% ya para este año, que hay una campaña en torno de previsión de 1.370.000 toneladas, por lo tanto estamos por debajo de lo que es la media, muy por debajo, porque el 1,5 millones y por encima lo hemos pasado, y es la tendencia de lo que hay que hacer. Pero como digo, ¿qué consecuencias son las que hay? Por ejemplo, vosotros como empresa, el Grupo Oleícola Jaén, en el supuesto de que hubiera que aplicar esa norma. Porque claro, es lo que hablamos, hay que retener un producto, pero ¿qué retiene? O sea, un 20%, pero ¿qué 20% se retiene? ¿Cómo se retiene? ¿Cómo influye eso al productor, al agricultor que lleva todo el año trabajando por su producto y ahora no pueda liquidar? O sea, ¿cómo repercute? ¿Cómo lo veis desde el punto de vista empresarial y a su vez de primera mano con los propios agricultores? Bueno, como todavía no se ha aplicado, pues habría que ver cómo se llega a aplicar ya en estos últimos flecos, ¿no? Pero bueno, poniéndolo en un caso práctico, ¿no?, y adelantándonos un poco, pues sería que toda la persona que entregara a una cooperativa o entregara a un industrial, pues habría esa parte de ese tanto por ciento, bien sería el 20 o el 15, ¿no?, hasta el 20, no podría ser más del 20, pero vamos a ponernos en el peor de los casos, porque ese 20 se tendría que dejar bloqueado, como dice la norma, hasta la siguiente campaña. O sea, hasta la siguiente campaña no se podría disponer de ese aceite. Lo decimos de una manera obligatoria, de una manera que no hay ninguna compensación económica como ha habido en anteriores ocasiones, como fue el almacenamiento privado. Entonces, por lo tanto, nos encontramos en esa tesitura de que se quedaría ahí bloqueado y que, bueno, es fácil de activarse, como bien dice. Y claro, que a su vez, como bien has dicho, no hay ninguna compensación, por lo tanto, si esto lo que va es, o se pretende, pues eso, de que el agricultor no sufra problemas económicos, porque claro, no lo hemos liquidar a un precio, o liquidar muchas veces se ha liquidado por debajo de lo que es la rentabilidad, por lo tanto, si lo que vamos es a evitar una sobreoferta, y como digo, lo que se está clarísimo es que si a ti te retienen el 20%, ni a un precio ni a otro lo puedes vender, por lo tanto, si no lo vendes, ya hay una cantidad importante de ese 20%, o hasta ese 20% de ingresos que ya no tienes. Claro, sobre todo también es muy importante, José Luis, es que en España ya tenemos mucha diversificación en el olivar, ¿no? O sea, ya está el olivar tradicional de siempre, el olivar tradicional de pendiente, el de seto, el de campiña. Entonces, no a todo el mundo le salen igual las cuentas, ¿no? Entonces, lo que a ti podría salirte rentable vender ese 20% porque cubres con tus costes de producción, a lo mejor a mí no me sale ni a lo mejor ni a 3 euros, ni a 3,5 euros. Entonces, hay personas que a lo mejor están haciendo, oye, un esfuerzo financiero, un esfuerzo de inversiones, en los que si se encuentran ese 20% bloqueado, pues claro, flaco favor se le está haciendo. Y luego, muy importante, ¿no?, si se retira ese 20% no garantizamos de que el precio vaya a subir, porque hay una cuestión que es que el aceite no desaparece, desaparece virtualmente, pero todo el mundo lo sabe, el mundo, los compradores, los envasadores, saben que ese aceite existe ahí, que sí, que no va a salir en un cierto tiempo, pero que al final puede ir acumulando. Claro, se puede ir acumulando. Claro, porque el hecho de que tengas una campaña importante a nivel de kilos, que es donde, claro, influye todo este tipo de norma, o a donde va a parar esta norma para su aplicación. Claro, imaginemos que este año llegamos a ese 20% de retención, de movilizar el producto, de retenerlo, de no comercializarlo.
¿quién dice que el año que viene no vuelva a pasar lo mismo? ¿Y qué hay? ¿Vamos acumulando ahí campañas? Claro. O sea, Sí. es que la verdad es que ahí tiene muchísimas lagunas, y luego, entre otras cosas, ¿qué 20% es el que se retiene? ¿Se retiene un 20% proporcional o en general, o de lampante, de virgen extra? Eso se prima al que haya producido 100% esa almazara, que tenga 100% virgen extra, que se ha forzado en esa calidad, que es el camino que hay que llevar, y ahora le dices que, y frente al que tiene, en fin, es que son cosas realmente... Cuando hay una cosa clara, que el aceite no es vino, ¿no? Que no mejora con el tiempo, ¿no? Sino que hay un perjuicio económico y de calidad, ¿no? Importante. El aceite va perdiendo conforme está producido, ¿no? Entonces es importante el poner toda la carne en el asador para poder comercializar ese aceite. Lo digo y lo diré 1000 veces más. Si vamos a producir más, lo que tenemos que vender más, no bloquear. Exacto, y luego además en esa cuestión de que dices de que vamos aguantando vamos reteniendo el aceite, que esto no es el vino, en cuestiones sobre todo de que no gana con el tiempo, tenemos un excepcional producto, pero esto es un producto que efectivamente el tiempo va en su contra. Y claro, hay variedades, nosotros en Jaén tenemos la variedad picual, que debido a su características, y entre ellas sus antioxidantes, sus polifenoles y demás, nos permiten una estabilidad tremenda de ese aceite. Pero por ejemplo una variedad arbequina, y vosotros que comercializáis también cantidades importantes de arbequina, ¿qué haces? Es que son, vamos, es que mires por donde mires, yo es que veo una norma verdaderamente fuera de lugar. Sí, sí. Como hemos comentado, ¿no? Pensamos de que se ha hecho con el mejor fin, pero sí que es verdad que si la desgranamos, la verdad que ese fin no puede estar bien. Luego hay otra de las cuestiones: se puede bloquear un aceite y es posible que el aceite tampoco tenga por qué caer, porque si hay una buena cosecha, pero la siguiente en primavera se ve que no va a haber buena cosecha, el aceite podría ser que incluso subiera de precio. Por lo tanto, bloquear una cantidad de aceite con un precio rentable sería más o menos algo que podría pasar, como hemos tenido años, pues por ejemplo el año pasado empezamos la campaña con 7 euros y llegó a bajar 2,70, y este año, donde todo en Espoliva, me acuerdo cuando estábamos en la feria de Espoliva, que tocó suelo en 2,70, todo el mundo habíamos tirado la toalla en el mercado, bueno, el mercado ya se hunde, ya tal, y hemos vuelto otra vez. Pues bueno, pues los lampantes que los tenemos ahora otra vez en 3,60, 3,70. Sí, de hecho, los últimos días parece que había un repunte. Ha habido un repunte. Entonces imaginémonos que claro, si hubiera habido una buena cosecha, hubiera activado la norma y ahora el precio al alza. O sea, ¿por qué? Porque los anteriores almacenamientos se hacían cuando había una renta mínima, cuando el aceite había bajado demasiado. Entonces ahí es cuando se activaba ese almacenamiento. Bueno, si estamos en precios mínimos, estamos en precios todos por debajo de producción, bueno, porque lo bloqueemos a lo mejor no es mala idea. Tampoco a lo mejor es la mejor ni es la más perfecta, pero sí, contando que estamos hablando de estimaciones, hay mercados que tenemos una producción buena de año, pero con una previsión mala el aceite sube, y aunque tú tengas existencia, y viceversa. Hay algunas veces, como pasó el año pasado, teníamos un enlace de los más cortos de la historia, pero como se prevía una campaña mucho mejor que las dos anteriores, el aceite empezó a caer estrepitosamente con un enlace que prácticamente era de cero. Claro. Pues ya lo están viendo ustedes. La verdad es que estamos aprendiendo mucho sobre una norma que además seguramente muy desconocida por parte del sector, porque quien tiene que hablar no está hablando o no está hablando lo suficiente, y quien tiene que conocerla porque la va a sufrir, pues seguramente pues tampoco es conocedor de ella. Pero bueno, para eso está Tierra de Olivos, para eso está esta cadena de 7 Televisión, para informarle, y para eso está en el programa de hoy Joaquín Morillo, pues para seguir hablando y demás. Vamos a hacer un pequeño receso y a la vuelta continuamos con Joaquín y hablando y desgranando, y sobre todo entrando en la parte de cómo se debe de actuar en el mercado para poner y dar valor a nuestro aceite de oliva virgen y virgen extra. Nos vemos después de la publicidad.
En Cartonajes y Troquelados del Sur, en La Carolina, con una experiencia de 20 años, nos dedicamos a la fabricación de cajas y embalajes de cartón. En cualquier tipo, ondulado, con distintas calidades y grosores, impresión hasta 3 colores y a cualquier medida, adaptándonos siempre a las necesidades del cliente. Embalajes de cualquier tipo para todos los sectores: automoción, mueble, agricultura, papelería, industrial y, por supuesto, al sector del aceite. Trabajamos un producto reciclable 100%. Respetamos el medio ambiente con procesos productivos eficientes y responsables. Cartonajes y Troquelados del Sur. Estamos en Polígono Industrial de La Carolina, calle Italia sin número. Cada día trabajamos por ti. Por ofrecerte el mejor sabor de nuestra tierra. Nuestra dedicación y servicio. Por enseñar nuestras tradiciones. Nuestro AOVE más auténtico. Unión de Úbeda S.C.A. Compromiso, dedicación y calidad. ¿Has probado nuestros aceites? Cooperativa La Carrera de Úbeda. Desde 1969 produciendo el auténtico oro líquido de Jaén. Nuestro AOVE más tradicional. Temprano, sin filtrar, ecológico, una amplia variedad en múltiples formatos de presentación. Además, ahora te lo llevamos a casa. Cooperativa La Carrera de Úbeda. Estamos en calle Comendador Mesías 44 de Úbeda. Teléfono 953 75 05 48. Cooperativa La Carrera de Úbeda. Te esperamos para descubrir juntos el sabor de nuestra tierra. Sabiote es cultura, Sabiote es tradición, Sabiote es patrimonio, Sabiote es unión, Sabiote huele a virgen extra de calidad. En el centro de la provincia de Jaén y de la comarca de la Loma de las Villas, rodeado por un más de olivos, algo más de 1 millón de olivos en el término municipal de Sabiote, algo más de 12.000 hectáreas, 10 de ellas dedicadas al cultivo del olivar. Algo más de 6 millones de kilos de aceite de oliva. Por ello, tanto las administraciones públicas como el sector privado tenemos que seguir trabajando por nuestro oro líquido, por nuestro oro verde, seguir remando en la misma dirección para que la gran riqueza que genera en la provincia de Jaén el aceite de oliva extra virgen se quede en la provincia de Jaén. Por eso, visítanos y te sorprenderás. En 1953, un grupo de olivareros de Úbeda decidió unir esfuerzos para crear Sociedad Cooperativa Andaluza Nuestra Señora de Guadalupe. Hoy, más de 70 años después, seguimos fieles a aquella idea, un aceite genuino y único.
Con marcas propias como Cazorilba, Gabellar o Prólogo, ofrecemos calidad certificada, fruto del compromiso diario de nuestros socios con la excelencia. Con tecnología avanzada en limpieza, centrifugado, batidoras o decanter, convertimos el fruto en zumo de aceituna virgen extra, lleno de acidez saludable, vitaminas y ese aroma característico que distingue a nuestra cooperativa. Sociedad Cooperativa Andaluza Nuestra Señora de Guadalupe. Descúbrelo hoy. Sabor auténtico, esencia de nuestra tierra. Bueno, pues estamos de vuelta con Tierra de Olivos y hablando de la comercialización, o más concretamente de la norma que se ha modificado para ayudar a comercializar y sobre todo a dar estabilidad y frenar de alguna manera esos vaivenes, que es lo típico o lo que ha sido históricamente lo normal en el mundo del aceite y todavía sigue siendo lo normal, pero bueno, esperemos que de una manera u otra lo podamos corregir. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí se ha puesto una red, pero una red llena de agujeros, es decir, que aquí como se caiga el trapecista, se mata, no, se remata, vamos, no ayuda a nada. Yo sinceramente considero que es una medida, pues sinceramente propagandística, política, porque es una cuestión de decir el gobierno, de decir, oye, hay un mecanismo en el cual regula en caso de que haya una sobreoferta, pero lo que pasa es que hay una declaración de intenciones, pero muy mal ejecutada, donde esto ahora mismo, pues como digo, no somos analistas, ni muchísimo menos, pero suficientes para ver de que no funciona. En la primera parte has hecho algunas pinceladas, que es donde realmente, donde yo también llevo toda la vida exigiendo y diciendo y de alguna manera pidiendo que hay otras medidas que son las realmente eficaces, que no es, y precisamente donde tú en tu artículo comentabas de que el futuro del aceite de oliva no se guarda, se impulsa. Sí, yo creo que es la clave, ¿no? Como hemos dicho antes de la publicidad, vamos a producir más, tenemos que vender más, tenemos que buscar nuevos mercados o incluso aprovechar los que ya tenemos, ¿no? Tenemos que hacer una gran labor. Nosotros, como decimos, tenemos que exportar muchas veces a Zamora, a León, a Burgos, ¿no? En el propio territorio se puede trabajar, se puede todavía conseguir mucho consumidor. Los más jóvenes son en los futuros consumidores. Y luego, pues fuera de la Unión Europea, ¿no? También en Estados Unidos, el mayor importador de aceite de oliva del mundo, son los mayores consumidores no productores. Por lo tanto, son países que son muy interesantes, pagan bien el producto, cada día van a consumir más, es una población grande, como le pasa también a China. Lo que pasa es que, por ejemplo, en China, que yo creo que muchas veces en vez de legislar este tipo de normas, que no la vamos a criticar del todo en el sentido, porque seguro que se ha hecho con el mejor fin, pero que son mejorables, pero por ejemplo, estas normas deberían de ayudar, por ejemplo, para exportar a China. China es un auténtico laberinto de papeleo, de documentación para exportar allí, ¿no?
por acuerdos que no tienen esos países, ¿no? Entonces, muchas veces cuando yo veo a los dirigentes nuestros yendo a China, digo, ojalá Dios quiera que estén cambiando las normas para que sea más sencillo y introducir... cuando vuelvan con soluciones. Con soluciones para poder introducir productos de altísima calidad, con una calidad tremenda y con una seguridad alimentaria para que se pueda exportar en esos países. No nos debe de preocupar para nada un 2% del mercado de las grasas como el aceite de oliva, el tener que retenerlo, porque si lo tenemos que retener nosotros, que producimos el 1,5%, el 2%, apaga y vámonos. Entonces, con tan poquita producción que producimos en el mercado del aceite de oliva, o sea, del aceite de las grasas, que es el aceite de oliva, con lo grande que es el mundo, la cantidad de consumidores que tenemos, lo beneficioso que ya sabemos todos que es el aceite de oliva, que es la mejor grasa del mundo, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es abrir esos mercados, ¿no? Abrir esa internacionalización, el venderlo de la mejor manera desde aquí, ¿no? Como han hecho los italianos, que lo han hecho muy bien, ¿no? El tema de la Toscana italiana y tal, del romanticismo que le han metido, ¿no? Nosotros lo hacemos en nuestro humilde proyecto de Aubelán, que es de holoturismo, ¿no? Atraer a toda la gente que venga a pisar aquí, tanto sea nacional como internacional, a que se queden enamorados de nuestro paisaje, de nuestra cultura, de nuestra historia, de nuestro aceite. Y la verdad que la gente, te das cuenta que cuando lo hace de esa manera cercana, de esa manera verdadera, que aquí no hay ni trampa ni cartón, sino que ahí está el producto para verlo y para tomarlo, pues la gente, la verdad que lo aprecia mucho. Y yo creo que tenemos que ir consiguiendo personas así. Ahora se ha creado a través del Ministerio también Holoturismo España, pues bueno, son acciones que tienen que ir calando en la sociedad y que tienen que ir calando en el mundo para decir, oye, que España es líder de aceite de oliva del mundo, que es líder en comercialización y que lo que tenemos es un grandísimo producto y que hay que venderlo aquí y fuera de las fronteras. Y que vamos a producir cada día mejor, vamos a producir más, vamos a ser muy eficientes y vamos a tener una calidad... Lo contrario, efectivamente, pues eso, ¿no? O dicho de otra manera, directamente al artículo que tú estabas hablando, al título del artículo, donde terminas diciendo eso, que el aceite no se guarda, sino que hay que impulsarlo, hay que promocionarlo, hay que darlo a conocer. La verdad es que tenemos un tesoro, pero para que ese tesoro le saquemos rentabilidad, y en este caso la rentabilidad pasa por un mercado y el mercado es vender, pues lo tiene que conocer el potencial comprador. Totalmente. El potencial comprador, y como tú muy bien has dicho, si solamente ya el paisaje de olivar que tenemos, ese marco ya nos invita y da muchísimo recorrido para ese conocimiento, para esa cercanía. Otros los están haciendo, como son los italianos, y además incluso no, vamos, es una realidad de toda la vida con nuestro producto, y bueno, pues lo que tenemos que cambiar es el chip. Pero claro, estas medidas, de entrada es que para mí, yo donde la vi, indistintamente de que la forma de ejecutarse, y como digo, nadie duda de la intencionalidad, de que sea la mejor y todo ese tipo de historia, pero claro, pero una cosa es, pero luego al final lo que se valora es cómo funciona la eficacia de las cosas, claro, la eficiencia de las cosas, y esta ahora mismo no la tiene. Claro. Ahora mismo no la tiene. Entonces, y sobre todo, además, lo que a mí más me duele es precisamente eso, de que es que cuando has dicho que estamos en las grasas del mundo menos consumidas, es que somos los penúltimos. Es que ese dato es el 1,5%, 1,5, 1,70 en función de la campaña, cuando un aceite de coco está en el 2,20. Sí. O sea, es decir, que falla el apartado comercial nuestro. Sí. Y claro, si una norma, insisto, comercial, en lugar de apoyar o potenciar toda esa línea de virtudes que tenemos, lo que hace es inmovilizar, pues esto es como tener una mina de oro y no extraer el oro y ponerlo en valor, pues tendrás un patrimonio muy bueno, pero que al final vives en la miseria. Claro, es importantísimo el ponerlo y en comercializarlo, lo que es, lo que bien dice, ese mejor producto que tenemos. Es un producto de calidad, con el tiempo no gana, por lo tanto esa comercialización siempre va a ser básica, ¿no? Claro, la verdad es que yo, como digo, es que tenemos argumentos, pues eso, desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista del paisaje, en todos los ámbitos. Es que hablar de salud, estamos hablando de la dieta mediterránea, donde se habla continuamente, se habla y se habla, luego ya que se ejecute más o menos, ya eso es otra cuestión. Pero lo que sí está clarísimo es que hay evidencias que están ahí más que demostradas. ¿Cuál es la mejor dieta? Que en este caso, vuelvo a recalcar, la dieta mediterránea. ¿Y cuál es el producto estrella de la dieta mediterránea? El aceite de oliva. Y sin embargo,
pues no somos capaces de que haya una norma en la cual prime, por ejemplo, a las almazaras, yo que sé, que hagan mejores estrategias. Y ojo, y ha habido desde la administración, y está habiendo en la administración, un avance importante, sobre todo administraciones más cercanas, como puede ser Diputación en el caso de Jaén, que ya están copiando otras diputaciones, otras entidades. Por ejemplo, en Cataluña, este fin de semana pasado, pues ya como Jaén, ya estaban también haciendo promociones de su fiesta del primer aceite temprano. Bueno, pues son estrategias que están sumando. Sí. Pero, es claro, importante el poner lo que es la vista larga, ¿no? Lo que son las luces largas y ver dónde queremos ir en los próximos años, ¿no? No se puede pensar en decir, oye, no voy a ser capaz de vender, porque al final me parece como esta norma, con todo el respeto hacia todo el mundo, es una mentalidad perdedora. Porque ya te estás poniendo la venda antes de la herida, o sea, tú vas a producir más y ya te está diciendo la norma, como no vas a ser capaz de venderlo, lo vamos a retener, para ver si así asustamos a alguien e intentamos que suba el precio. No es así, estamos en un mercado libre al final. Todo intervencionismo, creo, y todo sobre regulación tiene que tener un límite, porque si nos intentamos autorregular absolutamente todo, al final entramos en este tipo de cuestiones que al final es ruido, pero no es realidad, ¿no? Y la realidad es un acuerdo con China, la realidad es pues que intentemos que no haya aranceles, intentar que haya un libre comercio, intentar gestionar de la mejor manera lo que es la promoción, lo que es la internacionalización, la comercialización, ese holoturismo, esa promoción que tenemos que hacer en todo el mundo. Porque si no, tendremos una mentalidad perdedora como diciendo, como no vamos a ser capaces, vamos a quitarnos el medio. Yo no quiero tirar la toalla. Nosotros en los últimos años hemos hecho inversiones grandísimas, importantísimas en nuestro propio grupo, dentro de nuestro marco, y ha sido en línea de eso, ¿no? De ser cada día más eficientes, de ser cada día... La verdad que has dicho, lo has resumido y lo has... pues eso, le has puesto el calificativo de tener una mentalidad perdedora. La verdad es que yo incluso lo llevaría a un símil de que eso es una mentalidad lampante. Eso es una mentalidad por parte del Ministerio, se ha lucido en trabajar de forma lampante. Y tenemos que trabajar de forma virgen extra. Estamos produciendo la mejor grasa del mundo y eso nos obliga a trabajar en la misma dirección. Nos obliga a trabajar en la misma dirección, no este tipo de medidas que claro, que al final les van a eso, es decir, van a poner parches, no van a solucionar nada, y sin embargo parches, pero ya no parches, sino van a poner verdaderamente puertas, porque lo que hay que hacer es creerse de que tenemos, que es no es una cuestión de querer, es el querer las propias evidencias, y ahí es donde hay que trabajar. El oleoturismo hay que potenciarlo mucho más, el tema de las cualidades saludables del mundo, lo que no se pueden poner son normas que luego no se puedan poner en el etiquetado, o haya cuestiones eso que nos estén frenando, y en definitiva ayudar de que la administración también consuma nuestro aceite de oliva virgen y virgen extra, sean los primeros en consumirlo, los hospitales, en el ejército, en cualquier sitio que dependa directamente del ministerio, de la administración. En fin, en definitiva es eso, sumar, pero por el sector, no en contra del sector. Sí. Sobre todo el sobreesfuerzo que va haciendo todo el sector, ¿no? Si yo siempre me gusta cuando aparece mucha autocrítica en nuestro sector, siempre pienso o siempre digo, vamos a mirar 20 años después. Oye, ¿hemos avanzado en algo? Sí, ¿no? Pues siempre se podrán hacer mejor las cosas, pero si hemos avanzado, por ejemplo, en el tema de calidad, que hemos comentado con la Diputación cómo estaba premiando esos aceites de calidad, y esa calidad que se produce a día de hoy, que en octubre rara es la almazara que no está arrancada para producir sus mejores aceites, que es nuestra mejor carta de presentación, eso es a partir de un esfuerzo y de una voluntad voluntaria que tiene el sector de decir, vamos a producir los mejores aceites, penalizando la cantidad, pero vamos a sacar una calidad que todo el mundo se quede enamorado, y cada día se sacan más esos aceites, cada día se empiezan antes las cosechas, en octubre, noviembre, todo siempre se decía para Puente de la Inmaculada, ya en noviembre, porque han venido estas lluvias, gracias a Dios, pero si no ya hubiera estado prácticamente la mitad de la provincia ya arrancando y recogiendo ese fruto que con tanto cariño se hace últimamente, ¿no? Antes a lo mejor se maltrataba más, ¿no? Se tiraba al suelo, ya cada vez hay menos gente que tira la aceituna al suelo, por no decir, hay un poco porcentaje, la gente lo quiere coger el árbol, lo quiere coger en envero, lo quiere coger con mimo, y eso hay que premiarlo, ¿no? Y eso se premia pues con una promoción, con una buena publicidad y con una buena imagen. Pero una imagen de
de lo que no sea eso. Hay que premiarlo, hay que comercializarlo y jamás guardarlo por eso, por no ser capaces de vender nuestro oro líquido. Porque no es vino, no mejora. Y el vino se guarda porque se está revalorizando, porque está subiendo su valor. Totalmente. No hay, y porque también el proceso del vino pues lo conlleva. Exacto, obliga a ello, y porque el vino es el vino y el aceite es el aceite. Así es. Pero a lo que a nosotros nos toca, lo que sí está clarísimo que tenemos que vender es cuanto antes, tenemos que producir mucho y sobre todo vender bien, porque eso es lo que nos hace sacar rentabilidad. Y Jaén vive del olivar de forma directa y a su vez indirectamente también hay muchísima repercusión, y que ya son, en España muchísimas zonas que el aceite pues tiene una importancia tremenda, ¿no? Claro. Y es donde hay que trabajar. No obstante, Joaquín, en las acciones comerciales de lo que estamos diciendo, de donde hay que impulsarlo, desde el punto de vista empresarial vuestro, ¿cuáles son las líneas? Antes has comentado, por ejemplo, el ayudar a determinados países, como en el caso de China y otros muchos más, pero bueno, donde esa burocracia que al final te impide, en fin, ¿cuáles son un poco desde el lado práctico, que es donde hay que ver las cosas, que consideras que se puede trabajar más o es necesario trabajar para impulsar esa comercialización, ese conocimiento? Bueno, esa comercialización siempre va a tener que ir apoyada de una muy buena promoción, ¿no? Y de hecho la promoción no podemos hacerla solamente una empresa, una industria o un país, incluso tenemos que hacerlo todos unidos de la mano, ¿no? Esa promoción tiene que ir de la mano de todos los que seamos, todos los que produzcamos, ¿no? Y si partimos de España, oye, pues hacer esa marca España, ¿no? Que tenemos una marca que yo creo que pocas sabrá, ¿no? Los italianos siempre se han vendido muy bien, han sido grandes mercaderes, pero nosotros tenemos productazos en España, como es el aceite de oliva, como es el vino, como son los ibéricos, como son el pescado, la carne, todo es fundamental. Entonces, ahí es muy importante, las oficinas de comercio exterior también son muy importantes, que funcionen bien, ¿no? Me acuerdo con el tema de la crisis que tuvimos, la última crisis, se cerraron muchas oficinas comerciales, y entonces pues esos son importantes, las oficinas comerciales, esos acuerdos que tengamos con países, que tengamos acuerdos con Mercosur, que tengamos acuerdos con dentro de la Unión Europea en sí, que lo tenemos por ser la Unión Europea. Yo creo que son donde hay que poner el foco y donde hay que trabajar, ¿no? En todas las ferias internacionales y nacionales que hay de alimentación, que también hay muchas, también es importante, también que apoyen ahí las entidades públicas que también apoyan, ¿no? Como por ejemplo la Junta de Andalucía, que a través de Extenda pues también ayudan en todo ese tipo de ferias, en las que tenemos aquí, lo que es alimentaria, gourmet y todo eso. Entonces yo creo que es el camino que nos queda. El mundo, como decimos, muy grande, cada día estamos más globalizados, el turismo que viene a España, cada día viene más turismo, por lo tanto ellos también consumen de aquí, y bueno, son esas islas estratégicas, ¿no? Que al final se resume en esa promoción, esa comercialización, en ese oloturismo, para que la persona que venga aquí se quede enamorado de nuestro producto, igual que cuando vamos a otros países y pues vemos el producto X y nos quedamos enamorados, ¿no? O cuando vas a La Rioja y a la Ribera y ves esas bodegas maravillosas, ves ese vino, oye, ves esa cultura, pues te quedas al final enamorado, ¿no? Pues lo que mismo tenemos que hacer aquí, de la propia Jaén, sin ningún tipo de tapujos, o sea, ningún tipo de vergüenza, sino de decir, oye, que este es nuestro gran producto, que es nuestra cultura, que es nuestra historia, con todo nuestro orgullo. Y yo siempre lo digo muchas veces, cuando vienen la gente a visitarnos a la Almazara, dice, bueno, qué bonito que está esto, ¿no? Dice, qué escondido estaba Jaén. Digo, no es que estamos escondidos, aunque pareciera que sí, ¿no? Y sobre todo las almazaras que nunca la habíamos enseñado al público, ¿no? Porque las almazaras, digo yo, la verdad que no eran bonitas, no olían bien y no estaban muy limpias, ¿no? Hoy ya lo hemos conseguido, están limpias, huelen bien y son bonitas. Jaén ha estado donde siempre, lo que pasa es que eso, no hemos estado desde el punto de vista del olivar y del sector, y como bien acabas de decir, las almazaras no eran visitables en definitiva, pero ahora ha cambiado esto una barbaridad, y seguimos en ese cambiar, pero claro, hay que potenciar, hay que ayudar por parte de la administración y por parte de todos, es decir, aquí no es criticar en una línea a la administración y a lo que sea, hay una norma que requiere muchísimas mejoras, hay que ser claro, pero en definitiva todos tenemos que sumar y remar en la misma dirección para que este sector, lógicamente, pues sea rentable, este sector tenga relevo generacional y este sector realmente sea el futuro el presente, el positivo, y el futuro, pues lógicamente, sea todavía más positivo. Joaquín, muchísimas gracias por tu información, por tu conocimiento, por tu artículo, que ha generado algo tremendamente importante.
Y bueno, y la verdad que, como digo, muy agradecido por todo lo que nos has aportado en Tierra de Olivos. Bueno, pues muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad y bueno, por de comentar de siempre el sector. Yo creo que es importante que interactuemos la idea y que siempre lo hagamos en pro de un sector mejor y una provincia mejor. Muy bien, pues ya lo han oído todos ustedes. En Tierra de Olivos, una cuestión que, bueno, que ha salido con cierta polémica, como digo, la norma de 2025 que regula la barra 21668, que nos vamos a quedar con ese 21668, parece aquí un código un tanto particular, que, como digo, pretende regular, sobre todo dentro de todo el compendio de cosas de comercialización, en el aspecto de regular el precio de esos vaivenes, pero efectivamente tiene muchísimos flecos, hay muchísimas cuestiones que ahora mismo no son verdaderamente las adecuadas, pero como digo, vamos a confiar y entre todo vamos a trabajar para que el sector vaya hacia adelante y el sector vaya en la mejor dirección que tenemos que promocionar, y todo esto depende no de las críticas hacia nadie, sino entre todos sumar y aportar soluciones, porque el olivar y el aceite es un producto altamente demandado, pero que nosotros tenemos que decírselo al mundo. Como digo, muchísimas gracias por seguir a Tierra de Olivos y nos vemos la semana que viene. En Cartonajes y Troquelados del Sur, en La Carolina, con una experiencia de 20 años, nos dedicamos a la fabricación de cajas y embalajes de cartón, en cualquier tipo, ondulado, con distintas calidades y grosores, impresión hasta 3 colores y a cualquier medida, adaptándonos siempre a las necesidades del cliente. Embalajes de cualquier tipo para todos los sectores: automoción, mueble, agricultura, papelería, industrial y, por supuesto, al sector del aceite. Trabajamos un producto reciclable 100%, respetamos el medio ambiente con procesos productivos eficientes y responsables. Cartonajes y Troquelados del Sur. Estamos en Polígono Industrial de La Carolina, calle Italia sin número. Cada día trabajamos por ti. Por ofrecerte el mejor sabor de nuestra tierra. Nuestra dedicación y servicio. Por enseñar nuestras tradiciones. Nuestro AOVE más auténtico. Unión de Úbeda SCA. Compromiso, dedicación y calidad. ¿Has probado nuestros aceites? Cooperativa La Carrera de Úbeda. Desde 1969 produciendo el auténtico oro líquido de Jaén. Nuestro AOVE más tradicional.
Temprano, sin filtrar, ecológico, una amplia variedad en múltiples formatos de presentación. Además, ahora te lo llevamos a casa. Cooperativa La Carrera de Úbeda. Estamos en calle Comendador Mesías 44 de Úbeda. Teléfono 953 75 05 48. Cooperativa La Carrera de Úbeda. Te esperamos para descubrir juntos el sabor de nuestra tierra. Sabiote es cultura, Sabiote es tradición, Sabiote es patrimonio, Sabiote es unión, Sabiote huele a virgen extra de calidad. En el centro de la provincia de Jaén y de la comarca de la Loma de las Villas, rodeado por un más de olivos, algo más de 1 millón de olivos en el término municipal de Sabiote, algo más de 12.000 hectáreas, 10 de ellas dedicadas al cultivo del olivar. Algo más de 6 millones de kilos de aceite de oliva. Por ello, tanto las administraciones públicas como el sector privado tenemos que seguir trabajando por nuestro oro líquido, por nuestro oro verde, seguir remando en la misma dirección para que la gran riqueza que genera en la provincia de Jaén el aceite de oliva extra virgen se quede en la provincia de Jaén. Por eso, visítanos y te sorprenderás. En 1953, un grupo de olivareros de Úbeda decidió unir esfuerzos para crear Sociedad Cooperativa Andaluza Nuestra Señora de Guadalupe. Hoy, más de 70 años después, seguimos fieles a aquella idea, un aceite genuino y único. Con marcas propias como Cazorilba, Gabellar o Prólogo, ofrecemos calidad certificada, fruto del compromiso diario de nuestros socios con la excelencia. Con tecnología avanzada en limpieza, centrifugado, batidoras o decánter, convertimos el fruto en zumo de aceituna virgen extra, lleno de acidez saludable, vitaminas y ese aroma característico que distingue a nuestra cooperativa. Sociedad Cooperativa Andaluza Nuestra Señora de Guadalupe. Descúbrelo hoy. Sabor auténtico, esencia de nuestra tierra.